Amoroso Padre Celestial, estamos aquí esta noche porque tu poder, tu amor y tu gran misericordia para nosotros nos ha traído hasta aquí. Te agradecemos también porque cuidas de nuestros amados y porque sabemos que cada vez que abrimos tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, tú contestas esa oración y nos das ese don tan grande. Ayúdanos también para que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón estén completamente listos para escuchar tu palabra y para recibirla con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con el repaso de nuestros versículos de memoria, que comienzan con Juan 15:5, el cual estaba en la página 17 del primer capítulo. Así que Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que le sigue es de Juan 5:30, hablando de Cristo Jesús, y nos dice, él, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. A ese le sigue entonces Romanos 5:20, hablando de la gran gracia que sobreabundó. Comienza diciendo, y la ley entró ¿para qué? Para que el pecado abundase, para que nos diéramos cuenta de lo permanente y lo profundo que es el pecado en nosotros. Entonces, la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces, ahí estamos recordando ahora de que la gracia de Dios siempre está en mayor grado que el pecado. No hay nada que podamos hacer. Ni siquiera vamos, por ejemplo, a mencionar al que todos mencionan todo el tiempo, Hitler. Ay, porque la maldad tan grande y la matanza tan grande que hizo. Pero sabemos nosotros que por la palabra de Dios ya conocemos que ni para Hitler hubiera habido muy poca gracia, porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Así que gracias al Señor que Él tiene ya el remedio listo y siempre está en suficiente dosis para que no nos falte. El que le sigue a Romanos 5:20 es Filipenses 2:5-8 y habla de el sentir, el pensar, la manera en que Cristo usa su carácter de amor y de bondad. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él tenía ese derecho, ¿verdad? Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo, completamente lo opuesto de Lucifer, quien siempre busca subir, a andar más a las alturas, montándose en las espaldas de los demás. Así es como entonces los seguidores de Satanás también se comportan. No piensan en nadie sino en sí mismos, pero la manera de pensar de Cristo, la manera de su carácter es un carácter que busca humillarse, obedecer, bajar, ir hasta donde tiene que ir con tal de prestarnos la ayuda que necesitamos. El que le sigue a ese viene de Romanos 6:23 y dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el pago. Más la dádiva, el regalo de Dios. La dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que esto me está haciendo mucha. Sí. Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23.
Después de esto, vemos lo que Dios está pensando de nosotros. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que tiene en ese cerebro grande y potente y eterno? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro esperado. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. A ese le sigue Gálatas 5:6, que es la relación verdadera, la relación bíblica entre la fe y las obras. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. Eso es lo que vale. Y esa es la forma en que Dios quiere que entendamos, que comprendamos la relación entre la fe y las obras. No somos salvos solo por la fe si la fe está muerta, porque la fe muerta, pues, esa es la que tienen los demonios. Ellos creen y tiemblan. Ellos saben que Dios existe. Si hay alguien que sabe, son ellos, porque ellos han vivido en su presencia. Ellos lo conocen, pero no les sirve de nada esa fe, porque no es una fe que obra por amor. Es una fe que es fe sola, por lo tanto es una fe muerta. Entonces, no somos salvos por la fe si es una fe muerta. No somos salvos por las obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. No somos salvos tampoco por la fe y las obras, ni por la fe con las obras, sino por la fe que obra por el amor. De hecho, que la fe que es viviente no puede hacer más que dar frutos. Lo mismo que un árbol que esté viviente no puede más que dar hojas. Y sin tener que preocuparse, salen, brotan en la primavera, aunque hayan estado completamente sin hojas, sin ninguna señal de vida durante el invierno, en lo que llega la primavera comienzan a brotar las hojas, las flores y luego el fruto. De esa misma manera, la fe, que es una fe viviente, la fe de Cristo en nosotros, siempre dará fruto, porque la fe viviente lleva fruto. Es una cosa que sigue a la otra, naturalmente. Entonces, junto con eso aprendimos también la definición de la fe. Es prácticamente una manera de decir lo mismo que dice Hebreos 11:1. Entonces, dice, la fe es ¿qué cosa? Esperar que la palabra de Dios haga ¿qué? Lo que dice. Exactamente. Y depender de que la palabra de Dios misma, por sí misma, va a hacer lo que dice. Eso es la definición de la fe. Y la vamos a usar bastante esta noche en nuestro estudio. Estamos en el capítulo número 8 y en este capítulo habíamos apartado el versículo de Éxodo 25:8 como el versículo de memoria, porque estamos hablando del santuario. Hemos comenzado a hablar del santuario. Esta es la parte 1 de ese tema. Y el próximo capítulo, el capítulo 9, será la parte 2. Por ahora, entonces, con la parte 1 tenemos Éxodo 25:8 y dice, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Lo que a Dios más le encanta, lo que más desea, la pasión de su ser es tenernos a nosotros con Él. De hecho, que en Juan 17, que es el registro de la última oración que Cristo hizo antes de su muerte, está allí en el capítulo 17 y dice, Padre, te pido que los que tú me has dado estén conmigo para siempre. Ese ha sido el deseo, el anhelo de Cristo, de tenernos con Él. También en Juan 14:1-3, Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejaré el lugar, ¿qué? ¿Vendré otra vez? ¿Para qué? ¿Para visitarlos y volverme a ir? No, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Esperamos y deseamos tener en nuestro corazón también un deseo que sea del mismo grado del deseo que Dios tiene. Que no vaya a ser que Dios desee tenernos con Él y nosotros, nos dé lo mismo. Si viene o no viene igual. Yo me voy a esperar. No, sino que estemos ansiosos de estar con Él, tanto como Él está de estar con nosotros. En el capítulo 8, entonces, habíamos quedado la vez pasada en la página 110, no es la misma del inglés, pero por lo tanto, ahorita no la necesitamos especialmente porque estábamos en el capítulo 16 de Éxodo. Éxodo 16. De allí vamos a comenzar ahora otra vez a seguir donde íbamos. Un repaso leve de lo que habíamos leído. Habíamos leído los primeros 8 versículos del capítulo 16 de Éxodo, y en esos primeros 8 versículos encontramos que el pueblo estaba murmurando, se estaban quejando, estaban diciendo que mejor hubiera sido que ellos se hubieran quedado en Egipto, recordando de que se sentaban a comer de las ollas de carne y comían pan hasta que se hartaban, decían ellos. Qué lástima que el enemigo tiene tanto éxito en hacernos olvidar las bendiciones de Dios y también en cambiarnos las cosas malas que nos han sucedido y que han salido para bendición de Dios, y nos hace pensar, qué tiempo tan bueno pasábamos cuando nos emborrachábamos. Cuánto gozábamos cuando íbamos a tal lugar y hacíamos tal cosa, cuando que no, estábamos en peligro. Y el enemigo lo voltea y nos lo hace ver como una cosa tan bella, de volverla a desear. Si yo pudiera tener una cerveza como me tomaba en aquel tiempo, o un cigarrillo, así ya está. Ellos están ahora malayándose de las ollas de carne que comían y del pan que tenían en hartura, cuando que en realidad eran esclavos y no tenían casi ni tiempo de comer. Imagínense ustedes, si llegaban de trabajar todo un día tan cansados, y no solamente con eso, a latigazos. ¿Cuánta gana de comer tendrían y cuánto gozarían la comida que comían, si es que la comían, bajo esas circunstancias? Entonces aquí están simplemente murmurando de lo que tienen en el presente, sin darse cuenta de las bendiciones que Dios ya les había dado. Entonces habíamos llegado hasta el versículo 8, en el cual ya Dios ha hablado y le ha dicho a Moisés: yo quiero entonces darles una prueba. Esto era lo que decía en el versículo 4, lo voy a leer porque ese es el meollo de todo esto. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá para cada uno un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. No es que Dios no supiera. Dios sabe. Dios conoce nuestro corazón mejor de lo que nosotros lo conocemos. Nosotros mismos lo conocemos. Pero Dios quería mostrarles a ellos cuánto necesitaban depender de Él. Cuánto necesitaban que Él fuera el que hiciera lo que ellos necesitaban hacer. Pero como no lo habían podido entender por las palabras y por los milagros y por las bendiciones que les había dado, entonces él dice: bueno, voy ahora a tratar un método más. Voy entonces a usar esta otra ilustración, a ver si ahí sí ellos se dan cuenta y entonces caen en lo que les estoy diciendo. Vamos entonces ahora sí al versículo 8, que fue donde leímos último, y allí dice que les dijo Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan en hartura, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Esta es la primera vez, no es la primera vez, esta es la segunda vez que menciona, porque ya en el versículo 7 decía que Dios había escuchado las murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Que nosotros, ¿qué somos? Dicen Moisés y Aarón. ¿Nosotros qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Porque ¿quién nos había sacado de Egipto?
Moisés y Aarón por sus propias fuerzas? No, Moisés y Aarón no podían hacer nada por sí mismos y habían aprendido a que solamente dependiendo de Dios podían hacer lo que Dios tenía para que ellos hicieran. Entonces dice en el versículo 9, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, que él ha oído vuestras murmuraciones. Otra vez allí está, Dios ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Tal vez si dejamos la lectura hasta allí, podemos imaginarnos, oye, si vieron la gloria de Jehová que se aparecía allá en el horizonte, seguramente que cambiaron de pensar, seguramente que se arrepintieron de las murmuraciones, de las acusaciones que habían dicho, nos trajeron aquí para morirnos de hambre, nosotros y nuestros hijos. Qué lástima que ni siquiera con ver la gloria de Jehová en el horizonte cambiaron su manera de pensar. Pero pensemos en cuanto a nosotros mismos. No hay veces que decimos, si yo hubiera vivido en el tiempo del pueblo de Israel y yo hubiera visto las plagas, con eso me hubiera bastado para decir, no, este es el Dios verdadero y le voy a servir y no va a haber nada que me distraiga de él. Si Dios me mostrara a mí un milagro, una señal divina, yo creería, yo no me esperaría hacer lo que hizo Balaam, que le habló la burra y todavía con eso cómo le pegó. No. Pero si el Señor me mostrara a mí algo, yo sí, ahí sí, eso sí cambiaría mi vida. Cuidado con lo que decimos. Porque el pueblo de Israel tiene prueba tras prueba tras prueba de que eso de que las señales y los milagros, cuando tenemos el corazón endurecido, no nos cambia para nada. Simplemente nos hace como más acérrimos en seguir pidiendo. No me lo dio tan rápido como la última vez. Apúrese. Lo necesito y es ya, lo necesitaba para ayer. Nos ponemos bastante exigentes en lo que hacemos. Sigamos leyendo entonces en el versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos. Aquí está la cuarta vez que se menciona que Dios había escuchado las murmuraciones. Esto nos habla de una gran paciencia, de un carácter de un Dios que nos ama tanto, que soporta nuestras murmuraciones, nuestras quejas, nuestras afirmaciones de descontento, aún con lo que Él nos ha dado. Y entonces, me gustaría que pensáramos en lo siguiente. ¿Qué Dios tan grande que no nos escucha solamente cuando le damos gracias o cuando le estamos diciendo que lo amamos, sino que aun cuando murmuramos, si viene de nosotros, aún a eso le pone atención? ¿Cuántas veces nosotros a una persona que se queja mucho, por fin le decimos, ya basta, no quiero escuchar más de eso? Y Dios tendría razón, porque hay que ver cómo provee para nosotros. Pero sin embargo, escucha nuestras murmuraciones y hace lo que tiene que hacer para hacernos ver lo más grande, la verdad que Él quiere que entendamos. Así le cueste el dolor y el quebrantamiento de su corazón al escuchar nuestras murmuraciones en contra de lo que Él ya ha hecho y con lo cual nos ha bendecido. Seguimos en el versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y como habíamos dicho la semana pasada, Dios menciona allí las 2 cosas que ellos habían mencionado en su queja.
Nos llenábamos de carne y nos hartábamos de pan. Él dice, yo también les voy a dar carne y luego les voy a dar pan. Qué amor tan grande, tan profundo. En el versículo 13 dice, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la haz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una helada, o sea, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndola los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. En el idioma hebreo, la pregunta, ¿qué es esto? Se dice maná. Y maná fue el nombre que le dieron a esa comida que Dios les mandó, al pan del cielo que Dios les proveyó. En el versículo 31, vamos allá solamente para ver un poco más de la descripción de ese pan, y dice que la casa de Israel lo llamó maná y era como simiente de culantro, como semillitas, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Las semillas del cilantro son redonditas, pequeñas, pero son de un color café o marrón, diríamos nosotros, claro, como beige, pero estas pepitas pequeñitas eran blancas y tenían sabor como de hojuelas con miel. Sigamos entonces otra vez en el versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel, ya leímos el 15, perdón, el 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recogeréis de él cada uno según pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Si en su tienda tienen 8 personas, entonces recojan 8 gomers. Y un gomer dice al final en el versículo 36 que es la 10ª parte de un efa. Aproximadamente creo que son como dos tazas y media. Ahora se me olvida cuánto fue la equivalencia que vi. Pero se los dejo de tarea para que ustedes lo investiguen y se van a acordar más fácil que si se lo digo simplemente yo. Entonces, versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Miren lo que dice en el 18. Y medíanlo por gomer y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué nos dice allí en ese pensamiento del versículo 18? Dios nos da precisamente lo que necesitamos. No se espera a ver si nosotros decimos, no, me falta todavía. No, por eso el Salmo 23, el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si nosotros nos escuchamos a nosotros mismos diciendo, ay, me hace falta tanta cosa, ay, necesito esto, ay, todavía no tengo esto y me hace tanta falta. Recordemos, Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Tal vez lo que nosotros pensamos que nos hace falta, en realidad no nos hace falta. Porque Dios es perfecto en lo que hace y nos da exactamente lo que Él sabe que de verdad necesitamos. Versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Y el versículo 20 dice, y todos obedecieron a Moisés. ¿Es lo que dice? No. El versículo 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y se pudrió. Y se enojó Moisés contra ellos. ¿Qué es esto de que no obedecieron?
¿Qué tiene que ver eso de la desobediencia con la fe, por ejemplo? Piensen a ver. ¿Cuál es la definición de la fe? Vamos a repasarla otra vez, ¿verdad? La fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y depender de que la palabra de Dios por sí misma hará lo que dice. Cuando ellos desobedecieron, ¿estaban esperando que la palabra de Dios iba a hacer lo que decía? ¿Estaban dependiendo de que la palabra de Dios misma iba a hacer lo que había dicho? No. Si ellos hubieran tenido esa fe, hubieran creído, hubieran esperado y hubieran dependido de la palabra de Dios, no hubieran dejado la comida para el otro día. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios había dicho, si la dejan para el día siguiente, se les va a podrir. Así que por cualquiera que sea la razón, tal vez alguien pensó, ay, yo no quiero levantarme mañana. Mañana voy a dormir más tarde, así que voy a recoger más hoy, voy a tener allá suficiente y ya solamente me levanto y hago el desayuno y ya estuvo. Me ahorro esas horas. No. Por la razón que fuera, Dios dijo, tienen que ir todos los días a recogerla. Ahí hay también otra lección para nosotros. Nosotros no podemos alimentarnos espiritualmente hoy con lo que comimos espiritualmente ayer. A veces decimos, bueno, como yo me la pasé el domingo o el sábado por la tarde leyendo la Biblia toda la tarde, pues entonces no voy a hacer culto el lunes por la mañana. ¿Podríamos decir lo mismo de la comida? Como yo comí todo el fin de semana, el resto de la semana no voy a comer. No. Y si en la vida física no podemos hacer eso, tampoco debemos atrevernos a hacer eso en la vida espiritual. Y Dios les dijo todos los días por la mañana, antes de que el sol salga, porque cuando el sol salía, se desaparecía, ay, se me olvida la palabra, se derretía, esa era la palabra, se derretía. Entonces, Dios quiere que en la mañana, cuando tenemos nuestra mente fresca, bien abierta, lista para el día, que esa sea la primera cosa que hagamos, comer la comida espiritual. Y no nos fiemos de que porque ayer comimos, eso ya nos va a servir hoy. No, no se va a podrir, pero no nos va a alimentar lo que hicimos ayer para el día de hoy. Seguimos leyendo entonces en el versículo 21. Y recogíanla cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Ahí está el factor que les mencioné antes. 22. En el sexto día, recogieron doblada comida, una doble porción, en otras palabras, 2 gómeres para cada uno de los miembros de cada familia, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a esperar en esa palabra, vamos a depender de esa palabra para que se cumpla. Aquí está lo que Dios dice. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer o cocinarlo hoy. Lo que hubieres de cocinar, cocer quiere decir hervir. Lo que vayan a hervir, hiérvanlo hoy. Lo que vayan a cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobre de hoy, entonces en el sexto día, el viernes, guardadlo para mañana. Esto era diferente que todas las otras instrucciones que habían recibido. Todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, habían recogido y era de uno solo, y si lo guardaban, se les podría. Pero ahora la instrucción viene, les voy a cambiar, porque ustedes necesitan depender, esperar y depender de mi palabra. Entonces los estoy llevando como los niños cuando están aprendiendo a montar la bicicleta. Primero los tengo bien tenidos y ellos van agarrados de mí y demás, pero a medida que van aprendiendo yo los voy soltando de a poquito, de a poquito, de a poquito. El Señor quería que ellos aprendieran a esperar y a depender. Esa es la fe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sucedió. Versículo 24. Y ellos lo guardaron
hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió. Ay, qué sorpresa, ¿verdad? La palabra de Dios había dicho eso. Ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Y qué bueno, todos obedecieron. No, qué lástima. Versículo 26 dice, ahí no está todavía la desobediencia. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. El 27, ahora sí, este es el triste. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Y qué pasó? No lo hallaron. ¡Qué sorpresa! No, no nos debe sorprender. Dios les había dicho, no lo van a encontrar. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 28, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuáles mandamientos y cuáles leyes? ¿A qué se refiere el Señor? Estamos en el capítulo 16 de Éxodo, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes saben dónde se encuentran los 10 mandamientos? ¿Es antes o después del capítulo 16 de Éxodo? Es después. Allá le veo que con la manita me hacen que después. Sí, señor. Es en el capítulo 20. Así que, ¿cómo es que Dios les está diciendo hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Es que el Señor quería que ellos supieran las cosas sin que Él se las dijera? ¿Es que Él quería que ellos le adivinaran lo que Él estaba pensando? ¿Es que Él era tan exigente que quería que ellos hicieran lo que Él no les había dicho y si no lo hacían, Él se iba a disgustar? Por eso es que esa es la clase de Dios que tenemos. No, no para nada. Cuando Él dice hasta cuándo no obedeceréis mis mandamientos y mis leyes, se está refiriendo a dos cosas. Primero y principal, hagan allí, si es que ustedes escriben en sus Biblias, hagan la correlación entre el versículo 28 que acabamos de leer y el versículo 4 que señalamos de manera específica al principio. ¿Qué decía en el versículo 4? Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y cogerá para cada día para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. La ley, lo que él decía, ese era un mandato, era un mandamiento, pero más que eso, más allá de ese mandamiento que les había dado allí, él habla también, se refiere en el versículo 28 a mandamientos y a la ley. Aunque la ley no fue escrita hasta el capítulo 20 de Éxodo, la ley ya existía y era pasada de padre a hijo, de padre a hijo. Que se había dejado de pasar, esa es otra cosa. Pero Dios había dado su ley desde el principio, porque el carácter de Dios ha sido el mismo desde el principio. Es más, vamos a leer el versículo 35 y luego vamos a investigar un poco más ese punto del cual estábamos hablando. En el versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná. ¿Por cuánto tiempo? 2 días, 2 semanas, 2 meses. Allí está el versículo en su pantalla. 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Nuevamente allí está la evidencia de que Dios nos da justo lo que necesitamos. No dejó de caer el maná un día o una semana antes de que llegaran, para haber dicho, bueno, como ya van llegando, que pasen hambre por un día, por 2 días. No, Dios nos da, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios es fiel. Dios es fiel y nos da exacto lo que necesitamos. Ahí está también prueba. Y por 40 años, todos los días, los 6 días cayó, el sexto cayó suficiente para que cogieran de a 2. Se podría si lo dejaban durante la semana, pero nunca se pudrió cuando lo dejaron el viernes por la noche para amanecer del día sábado.
¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a ver en Génesis, capítulo 1. Porque ustedes notan cómo allí, cuando Moisés y Aarón hablaron con el pueblo y les dijeron qué era lo que Dios estaba pidiendo que ellos hicieran, les dijeron porque mañana, el séptimo día, es el sábado, el día de reposo de Jehová. Nadie dijo, ¿qué es eso de que sabaqué? No, nadie. Dijo, es el día de reposo, mañana es. Él no tuvo que sentarse a explicarles, a mostrarles, a volver a traer enciclopedias y hacer esto y lo otro. No, cuando él dijo, mañana es el sábado, todos sabían de qué él estaba hablando. ¿Por qué sabían? ¿Cómo sabían? Bueno, ya hablamos de que estas cosas se pasaban sucesivamente de generación a generación. Es responsabilidad, era y es todavía hoy la responsabilidad de los padres de compartir, de hacer pasar esa información de ellos a los hijos, por más que los hijos sepan leer, por más que los hijos sepan leer en más de 2 y 3 idiomas. Por más de que haya computadoras y tecnología que la pueden abrir en sus manos donde quiera que vayan, los padres todavía son responsables de pasar esa información verbalmente y por su propio ejemplo a sus hijos. Entonces, ¿qué deberían de haber hecho? Bueno, vamos a ver dónde empezó todo esto. Vamos a Génesis capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, pero les voy a señalar ciertos versículos. En el versículo 5 dice, llamó Dios a la luz día. Esto fue cuando él dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y él llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. La tarde y la mañana del primer día. Vamos al versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y hacia el final, el último versículo del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 6 veces en el primer capítulo de la Biblia se nos dice exactamente cómo medir los días. Hoy día, el mundo, los científicos, los que tienen poder para hacer estas cosas, miden el día de la mitad de la noche para adelante. Así que el día, según la forma en que se cuenta hoy, es medianoche, el día y otra medianoche, y eso compone un día. Dios no lo hizo a pedazos así. Dios dijo, fue la tarde y la mañana. O sea, cuando se pone el sol, ahí llega la noche, llega la tarde. Ese es el fin. Luego entonces pasa la parte oscura del día y luego en la mañana sale el sol y toda la parte brillante o asoleada del día, ese es compone el día. Cuando los días son cortos, de todas maneras, se pone más tarde el sol un día, se pone más temprano un día y se pone más temprano al uno y al otro y las horas son las mismas. Pasan de la noche, cierta cantidad, las noches son más largas, la parte brillante es más corta, pero son 24 horas de todas maneras. Pero siempre es la tarde y la mañana el día primero. ¿Qué pasó en el capítulo 2 cuando llegó? Quiero antes de eso, quiero señalarles algo en el último versículo del capítulo 1. Decía también que Dios vio todo lo que había hecho y era aquí que era bueno en gran manera. En los otros días, si ustedes van y repasan, él veía la luz, veía la hierba, veía los árboles, al final del cuarto día el sol, la luna, las estrellas, al final del quinto las aves y los peces, y siempre pronunciaba y decía, Dios vio que era bueno.
Pero el día sexto, que fue cuando creó a los mamíferos, a los animales de la tierra seca, y al hombre, al ser humano, entonces declaró al final de ese día, no solamente que era bueno, sino dice que Dios vio que era bueno en gran manera. ¿Qué lo hacía bueno en gran manera? El hecho de que había creado al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, dice. Entonces, ahora sí vamos al capítulo 2. Vamos al versículo 1, 2 y 3. Y dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra. Cesó ese día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Entonces, él bendijo y santificó ese día. Y a pesar de que todos los otros días dijo que lo que había hecho era bueno, y el sexto dijo era bueno en gran manera, sin embargo, a ningún otro día lo santificó. Santificar quiere decir que lo apartó, lo puso separado del resto. Lo significó de una manera diferente. A ninguno lo santificó y a ningún otro bendijo el día. Ahora, recuerden ustedes que Adán y Eva fueron creados ¿en cuál día? En el sexto, ¿verdad? En viernes. El día sexto ellos fueron creados y al día siguiente, que fue el séptimo, Dios no trabajó, ni tampoco ellos. Entonces, este no era el séptimo día de ellos. ¿Era el séptimo día de quién? De Dios. Una lección muy pequeña, pero muy poderosa en cuanto al hecho de que el séptimo día, como día de reposo, no le queda para escoger al ser humano. Porque aun cuando para ellos era el segundo día de vida, sin embargo, descansaron ese día porque era el día de reposo de Jehová, no el de ellos. Ellos no tenían de qué descansar, no habían trabajado. Por otro lado, también el hecho de que ellos aprendieron esto su primer día completo de vida. Esto fue para ellos como la primer lección que habían aprendido de manos, de boca, de enseñanza de Dios. Así que esas cosas eran para que ellos las pasaran de un hijo al otro y de ese hijo al otro hijo, y así iban pasando de generación en generación. El día sábado se menciona en el cuarto mandamiento. Hablaremos de eso un poquito más, no mucho la próxima semana. Por ahora, entonces, quisiera que termináramos con Mateo 11 en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, ¿quién? Yo, Cristo, os haré descansar. Y aunque descansemos en el séptimo día de la semana, el sábado del Señor, sin embargo, el verdadero descanso espiritual no lo encontramos en la cama, no lo encontramos en cesar de hacer nuestro trabajo de la semana. Lo encontramos solamente en Cristo, quien nos invita aquí en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y carga sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo es el verdadero significado del sábado, porque el descanso que necesitamos para nuestras mentes,
el descanso que necesitamos cuando nos sentimos fatigados por el pecado, cuando nos sentimos con culpabilidad, cuando sentimos que otra vez caímos, aunque no queríamos, el descanso de todo eso se encuentra solamente en Cristo. Así como también el descanso cuando queremos hacer algo para impresionar a Dios, para que Él nos ame. No, Jesús dice, venid a mí, descansad de todas las obras que ustedes creen que tienen que hacer. Permitid que yo las haga en vosotros. Ese es el significado profundo de lo que el sábado representa. Entonces, dejemos hasta aquí esta noche y vamos a arrodillarnos para terminar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque esta noche no solamente hemos visto lo paciente que eras con el pueblo de Israel, sino que hemos visto que tu paciencia se extiende a todos nosotros. Desde el principio, desde antes que nosotros comenzáramos a trabajar y tuviéramos ese sentimiento, ese sentido del dolor y del cansancio, ya tú habías provisto el día sábado como descanso. Pero todavía más allá de eso, tú habías provisto ya a Cristo el descanso que necesitamos para nuestro pecar, para dejar de pecar, para poner en Él nuestras cargas, así como Él llevó nuestra culpabilidad y nuestra penalidad, que asimismo, Señor, pongamos sobre Él toda nuestra carga, que Él ha prometido que nos va a dar descanso. Y Señor, si aprendimos algo esta noche, ayúdanos para que haya sido que verdaderamente el esperar que tu palabra haga lo que ha dicho que va a hacer y el depender de que esa palabra por sí misma lo hará, sea lo que hayamos aprendido, porque esa fe es precisamente la fe de Jesús, nuestro verdadero descanso. En su nombre te lo pedimos todo.